Ahora, continuando con el problema, nos vamos a la pregunta número 2. A ver, ¿qué me dice la pregunta número 2? Vamos a poner esto un paso al costado. Ya, ahí nomás. Listo. La pregunta 2 me dice, representa mediante una figura geométrica el jardín de Marcela y calcula su área. Compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene el jardín de Marcela al jardín de Fiorella. Muy bien, igual que el procedimiento en el problema número 1 o en la pregunta número 1, voy a determinar gráficamente digamos, el jardín de Marcela. Como me dice que también tiene la misma forma que el jardín de Fiorella, entonces la forma es cuadrangular, es la forma de un cuadrado. Ahora, pero la diferencia es que la medida del lado, en este caso, es el doble que el de Fiorella. Si Fiorella cada uno de sus lados medía 3 metros, en este caso ahora el de Marcela debe medir 6 metros. De igual manera, yo voy a querer hallar el área de esta región cuadrangular. ¿Cuánto mide esta área? Entonces, para hallar el área del jardín de Marcela, ¿cuánto mide? Simplemente lo que tendría que hacer es multiplicar lado por lado, 6 metros por 6 metros, que es lo mismo que 6 metros, paréntesis, al cuadrado. 6 al cuadrado, 36, metro al cuadrado, metro cuadrado. Por lo tanto, el área del jardín de Fiorella mide 36 metros cuadrados. Pero ahora me pide que compare ambos gráficos y me están indicando cuántas veces contiene el jardín de Marcela al jardín de Fiorella. Y eso es muy fácil. Es como yo tuviera, por ejemplo, un costal de 12 kilos de arroz y me preguntaran, ¿no? Si tengo una bolsa de 2 kilos de arroz, ¿cuántas veces contiene, digamos, pues, ¿no? Esta costal de 12 kilos de arroz a una bolsa de 2 kilos de arroz? Fácil, lo único que tendrías que hacer es agarrar el peso del mayor que viene a ser 12 kilos y dividirlo entre el peso del menor que viene a ser 2 kilos. ¿Pero eso para qué? Para determinar cuántas veces debe contener uno al otro, pues, ¿no? Entonces, si tomo como referencia lo que te dije, ¿no? Si yo tengo una bolsa de 12 kilos de arroz y tengo una bolsa pequeña de 2 kilos de arroz, entonces yo divido, pues, ¿no? Si deseas, colócale kilos también, no hay ningún problema. Kilos, kilos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo divido, kilos con kilos se va, 2 entre 2 te va a salir 6. ¿Eso qué significa? Significa que dentro de este costal de 12 kilos de arroz ingresarían 6 bolsas pequeñas de 2 kilos. La misma referencia voy a aplicar justamente este ejercicio. Si a mí me preguntan cuántas veces está contenido, digamos, el área del jardín de Fiorella dentro del área del jardín de Marcela, lo único que tendríamos que hacer es dividir. Y por esa razón lo vamos a hacer acá, ¿no? Acuérdate, el más grande, que viene a ser la medida del área de Marcela, que es 36 metros cuadrados, lo vamos a dividir entre estos 9 metros cuadrados, ¿no? Primero, metro cuadrado con metro cuadrado se va a simplificar, ¿de acuerdo? Porque son las mismas unidades. Y si yo divido 36 entre 9, te va a salir como resultado 4. ¿Y eso qué significa? Significa que el área, o en todo caso, digo, para ser más preciso, el jardín de Marcela va a contener a 4 jardines, ¿de acuerdo? De Fiorella, por así decirlo, ¿de acuerdo? O en todo caso, la medida de 4 jardines de Fiorella podrían entrar simplemente en el jardín de Marcela. Y ahí lo vamos a colocar. Lo contiene 4 veces. Siguiente pregunta, pregunta número 3. A partir de la respuesta de la pregunta 2, de ejecutamos la estrategia o plan, ¿cuánto debe pagar Marcela por el mantenimiento de su jardín? Responda a la primera pregunta de la situación significativa. Ok, ahora sí vamos a poder contestar la primera pregunta, ¿no? Lo que yo te recomiendo es que trabajes en este caso, como dijimos, en un momento determinado, ¿sí? El objetivo era encontrar la medida del área del jardín de Marcela. Ya lo tenemos, que viene a ser 36 metros cuadrados. Pero ahora vamos con la segunda parte y nosotros habíamos planificado, ¿no? Y una de las estrategias, después de hallar o determinar el área de la medida, o perdón, la medida del área del jardín de Marcela, es justamente aplicar una regla de 3. Y para eso yo voy a manejar dos magnitudes, que le hemos explicado en un momento determinado. Una de ellas tiene que ver con la medida del área, que está en metros cuadrados, y la otra tiene que ver con el costo de mantenimiento, justamente lo que cobra Alberto. Por ejemplo, para el jardín de Marcela, el área a trabajar o mantener es de 36 metros cuadrados.
Pero lo que no sabemos es cuánto va a costar ese mantenimiento. Por esa razón, lo que desconocemos, acuérdate que le vas a llamar. Le vas a llamar la incógnita X. Ahora, pero la referencia que tenemos para poder hallar este X es lo que justamente Alberto le va a cobrar a Fiorella. Sabemos perfectamente que Alberto le ha cobrado 120 soles a Fiorella por justamente mantener su jardín que en área, lo hemos visto hace rato, mide 9 metros cuadrados. Por 9 metros cuadrados, Fiorella le ha pagado 120 soles a Alberto. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema por regla de 3? Muy simple, así como su nombre. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente comparar las magnitudes. Y yo les he explicado en esta semana cómo lo vas a comparar. Te haces la pregunta, ¿no? Si el área a trabajar aumenta, lo he explicado, yo les pregunto, ¿el costo aumentará o disminuirá? Entonces creo que es obvio, ¿no? A mayor área a trabajar, más va a costar. Por lo tanto, las magnitudes, ¿cómo tienen que ser? Correcto, chicos. Directamente proporcionales. Entonces, yo les expliqué, si las magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué es lo que se tiene que cumplir? Algo muy simple. La división, ¿de acuerdo? De los, digamos así, de las cantidades de una magnitud, 36 entre 9, debe ser necesariamente igual a la división de los números de la otra magnitud. O sea, la división de las cantidades, para ser más precisos. En otras palabras, te lo planteo así. 36 dividido por 9 tiene que ser necesariamente igual a x dividido por 120. Pero como tú sabes dividir, sabes perfectamente que si yo divido 36 por 9, eso me tiene que salir 4. Y el 120 que está acá a la derecha dividiendo, tiene que pasar a la izquierda multiplicando. Por esa razón, te va a quedar lo siguiente. Te queda 4 multiplicado por 120. ¿Y cuánto es 4 por 120? Te va a salir 480. ¿Eso qué significa, muchachos? Significa que si Alberto le debe cobrar algo a Marcela por el mantenimiento de su jardín, debe ser necesariamente 480 soles. Y no los 240 que precisamente pensó Marcela, ¿no? Ahí está la respuesta. Alberto debe cobrar 480 soles por el mantenimiento del jardín de Marcela. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva entonces. Borramos eso sí la parte de los borradores. Representa gráficamente el otro jardín de forma cuadrada, que tenga el triple del lado del jardín de Fiorella, y calcula su área. Compara ambos gráficos y determina cuántas veces contiene dicho jardín al jardín de Fiorella. O sea, ya terminamos con la situación significativa 1, ahora estamos pasando a la número 2. Y en la 2 te estaban preguntando, ¿qué pasaría si queremos dar mantenimiento a un jardín cuya medida del lado sea el triple que el de Fiorella? Entonces, Fiorella, su jardín mide 3 metros. ¿Y el triple qué significa? 9 metros. Por lo tanto, dibujamos nuestro jardincito de forma cuadrada. Cada lado mide 9 metros. Y si quieres hallar el área, la medida del área de este jardín, entonces simplemente lo único que tienes que hacer es multiplicar lado por lado, que es lo mismo que lado al cuadrado. 9 por 9 te va a salir 81. Metro por metro, metro cuadrado. Conclusión, la medida del área que tiene como lado a 9 metros te va a salir 81 metros cuadrados. Estamos hablando obviamente de un jardín también de forma cuadrada. Ahora, me pide que lo compare con el gráfico anterior. ¿Con quién? Con el de Fiorella, no con el de Marcela. Y me están preguntando cuántas veces va a contener uno dentro del otro. Entonces yo ya te expliqué cómo lo tienes que hacer, ¿no? La medida de esta área, que es 81, la mayor, lo voy a dividir por el área menor, su medida, que viene a ser la de Fiorella. ¿Y cuánto mide el área, cuánto mide el área así del jardín de Fiorella? Tiene que ser 9 metros cuadrados, ¿no? Vamos a bajar esto y ahí está. 81 metros cuadrados lo divido por 9 metros cuadrados, te va a salir 9. ¿Eso qué significa? Que en esta área, ¿de acuerdo? En este jardín van a entrar 9 jardines de Fiorella. ¿De acuerdo? Entonces, continuando con la pregunta, vamos ahora a la siguiente situación. Lo contiene 9 veces. Pregunta número 5. Y dice así. Pregunta número 5. Considerando la respuesta de la pregunta número 4, ¿cuánto debe pagarse por el mantenimiento de dicho jardín? Y me piden responder
la segunda pregunta de la situación significativa. Muy bien. Entonces, es parecido a la diapositiva anterior. Lo primero que tengo que hacer es establecer el área de este jardín, que ya lo tenemos, que es 81 metros cuadrados, pero lo que no sabemos es cuánto vamos a pagar. Entonces, a eso le puedes llamar X. Pero recuerda que eso todo lo vas a englobar ¿dónde? Justamente en un modelo de regla de 3. Para eso yo te preciso lo que hicimos hace un momento, ¿no? Establecer las dos magnitudes. Una de ellas obviamente va a ser la medida del área que está en metros cuadrados y el otro va a ser el costo por el mantenimiento del jardín. Primero partamos con este ejemplo. La medida de esta área es 81 metros cuadrados y por esta área que se va a mantener del jardín yo no sé cuánto se va a pagar. Entonces lo desconocido tú sabes perfectamente que le vas a llamar X. Lo otro, vamos a tomar como referencia otra vez lo que pagó Fiorella. Fiorella, la medida de su jardín es justamente 9 metros cuadrados, pero Fiorella pagó 120 soles por ello. Entonces, lo que necesitamos es saber cuánto mide X. Y yo ya no te voy a preguntar si esas magnitudes son directa o inversamente proporcionales, porque ya hemos determinado que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Tú te preguntarás, ¿no vamos a hacer la pregunta otra vez, profesor? Ya no, pues, porque ya hace rato hemos determinado que esas dos magnitudes, medida del área y costo de mantenimiento, tienen que ser necesariamente directamente proporcionales. ¿Qué cosa se cumple? Lo que hemos hecho hace rato, pues, ¿no? La división de estas cantidades de esta magnitud debe ser igual a la división de estas dos cantidades de esta magnitud. 81 dividido por 9 es igual a X sobre 120. ¿Cuánto vale 81 entre 9? Fácil, vale 9. Y el 120 lo vas a pasar a la izquierda a multiplicar con 9. ¿Cuánto te va a salir? Te va a salir 1080. ¿Eso qué significa? Que si yo quisiera saber cuánto va a costar mantener este jardín de 81 metros cuadrados, entonces se tendría que pagar necesariamente 1080 soles. Y creo que con eso ya hemos concluido. ¿Saben por qué? Porque hay una parte final que me habla de una reflexión. Y acá hay dos preguntas, pero esas preguntas sí tienen que ser necesariamente personales. ¿Por qué digo esto? Porque la pregunta 1 habla del procedimiento utilizado que te permitió dar respuesta a la primera y segunda situación significativa. Entonces tú lo tienes que explicar y eso ya yo no lo voy a hacer porque obviamente ya esa es tu respuesta y tu trabajo. Y la segunda, plantear otro procedimiento para dar respuesta a las preguntas de la situación significativa. ¿Esto qué quiere decir? Que tú busques otra estrategia que te permita justamente conducir a las dos respuestas que hemos llegado. Entonces, eso tú tienes que tener creatividad para poder hacerlo. Puede ser cualquier procedimiento, como les expliqué en la clase de la semana, ustedes pueden aplicar procedimiento 1, 2, 3, 4, el que tú deseas, hasta 1000 procedimientos, pero igual, cualquier procedimiento que hagas, como llegamos a la conclusión en las sesiones de la semana, es que el resultado tiene que ser el mismo. Creo que ya quedó claro todo y lo único que me queda es agradecerte, ¿de acuerdo? Quiero terminar esta sesión aprovechando que este domingo es el Día del Padre y saludar a todos los padres y sobre todo a aquellos padres que son justamente la institución, a los padres guadalupanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes y espero que la pasen muy bien. Nos vemos chicos y sigan repasando que para eso estamos. Les saludó su amigo y su profesor Jan Huerta Capcha. Nos vemos muchachos, cuídense bastante.